A continuación, La Pura Verdad. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. En el antiguo oeste, los maleantes preguntaban ¿la bolsa o la vida? A las víctimas de sus atracos. Ellos debían elegir, entregarles sus pertenencias o defenderlas y morir. El Ecuador se enfrenta a una disyuntiva similar cuando se trata de la explotación minera, pero con la diferencia de que podríamos perder la bolsa y la vida. La bolsa, porque los contratos de explotación son altamente lesivos para los intereses nacionales al otorgar concesiones a las empresas mayormente chinas, a precio de gallina con peste, cediendo soberanía y en evidente desmedro económico. Y la vida, porque estas zonas son de alta biodiversidad y sus consecuencias pueden ser irreparables. Las concesiones mineras metálicas entran nuevamente al debate político a partir de la presentación de una consulta popular por parte del presidente Lenín Moreno. En la pregunta 6, a la ciudadanía se le propone: ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, en zonas intangibles y centros urbanos de acuerdo al anexo 6? La importancia de esta pregunta radica en que gran parte de la economía del país se sustenta en la explotación de recursos naturales. Sin embargo, esos son finitos y los impactos ambientales pueden ser letales. Por supuesto, la propuesta es polémica. Hay sectores como la Ecuarunari, cuyo vocero Yacu Pérez Guartambel ha hecho pública su molestia y decepción, pues no se incluye la protección de fuentes de aguas subterráneas, bosques, protectores, páramos, humedales y cabeceras de ríos. Al tiempo que actores como el alcalde de Cuenca han advertido que tal como está planteada la pregunta, no se revisan las concesiones vigentes, por lo que hay zonas ya concesionadas que no se salvan con esta pregunta. A pesar de esto, afirmaría que hará campaña a favor del sí. Para analizar la propuesta hecha por el primer mandatario, invitamos a dos expertos: William Sacher, académico, docente universitario e investigador, y Luis Corral, economista ecológico, investigador y activista social. Bienvenidos al programa de opinión política libre. Recibimos sus comentarios y propuestas a través de nuestras redes sociales, en Facebook en Anita Galarza Asambleísta y @animegalarza en Twitter. Soy Ana Mercedes Galarza, esta es La Pura Verdad y ahora comenzamos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La Pura Verdad, un programa de opinión política que analiza las temáticas de actualidad y de interés social, político y económico del Ecuador, con la conducción de Ana Galarza. La Pura Verdad. 2 hojas. Esta es la extensión de los justificativos y anexos de la pregunta 6 de la consulta popular. Sin embargo, en tan poco texto se alberga, incrementa o intenta resolver un conflicto social de vieja data. La discusión no es simple. El fenómeno de la explotación minera comprende aristas legales, ambientales, sociales, económicas y culturales. Sin querer simplificar la discusión, el fondo pasa por saber si los daños que se hacen a la naturaleza son aún más grandes que los beneficios económicos que se pueden extraer de ella. En la sexta pregunta se pone a consideración de los ecuatorianos qué hacer con la tierra y los recursos de nuestro país. Según la justificación jurídica, el nuevo modelo económico planteado se basa en un modelo no extractivista. Este fue planteado en función de la cosmovisión indígena y se encuentra sustentado por el principio del buen vivir o summa causae. Su principal enfoque es encontrar la armonía entre la persona-comunidad y su entorno. El artículo 407 de la Constitución de Montecristi
publicada en el registro oficial número 449 del 20 de octubre del 2008, establece la prohibición de actividades extractivistas de recursos no renovables en áreas protegidas y en zonas declaradas intangibles. Es así que el presidente de la República, Lenín Moreno, señaló que la sexta pregunta se refiere a tener una minería responsable que respete las normas ambientales y sociales y no afecte ni nuestros ecosistemas frágiles ni nuestro hábitat. En definitiva, la pregunta 6, planteada en la consulta popular, pone en cuestión un tema que inquieta e incomoda: el valor de la naturaleza, vista desde una perspectiva mercantilista, donde la extracción produce un beneficio económico. Sin embargo, no se puede obviar que se trata de recursos limitados de los cuales también dependen las generaciones futuras. Es así que la pregunta sobre la explotación no se limita tan solo a determinar si se debería proteger las zonas intangibles o áreas protegidas, sino también de preservar la vida en sí. La diversidad que albergan estas zonas no protegidas es un ecosistema único que ha sido atacado indiscriminadamente. Sin embargo, la pregunta va más allá. ¿Qué es más letal? ¿La mediana y pequeña minería escasamente controlada o la gran minería? ¿Qué alcances tiene la consulta si no toca las concesiones ya hechas previamente? La consulta popular nos ofrece un excelente pretexto para entrar al análisis y debate. Para entender el tema de la minería es importante conversar con quienes de verdad la conocen. Me gustaría comenzar con tu opinión, Luis, de cuáles son las ventajas y desventajas de cómo se encuentra en la actualidad la explotación minera en el país. Bueno, muchas gracias, Ana, por la invitación. Nosotros te agradecemos por la invitación y por la introducción tan ubicada que has hecho, y has partido un poco de la necesidad de ubicar en el tiempo el problema minero, y has planteado de una advertencia: la bolsa o la vida. En realidad, este proceso, diríamos, por pretender convertir al país en un país mega minero, es un intento que ya tiene más de 25 y 30 años. Las comunidades enfrentadas a la misma amenaza del capital minero, la bolsa o la vida, han optado por la vida y han optado por repeler, por intentar generar soberanía, por intentar hacer que se respeten sus derechos humanos, por sus derechos colectivos a lo largo de más de 25 años. ¿Sí? Esa es la realidad. El gobierno de Correa es un gobierno que exacerbó el conflicto. Y es por eso que efectivamente tenemos escenas desde Yayuma, con lo que inició una especie de proceso agresivo y violencia del Estado de Correa, que después trasladó esa violencia precisamente a procesos donde los Shuar han sido las principales víctimas, porque es ahí donde se inicia el primer proyecto minero a gran escala. Entonces, definitivamente no podemos entrar a discutir este tema, más aún cuando tu pregunta aborda sobre un pequeño balance sobre este tema, sin recordar que ha habido una lucha, que hay víctimas, que hay procesos de desalojo, que hay comunidades que viviendo toda la vida ahí de repente son expulsadas de su territorio por una lógica económica que se pretende instaurar en el país y que hoy por hoy estaría amenazando a gran parte del territorio ecuatoriano, ¿no? Porque es una lógica que pretende expandirse, es un enclave minero que pretende supuestamente generar réditos económicos, pero no se está mirando los pasivos ambientales que va a generar y las opciones de futuro que esos mismos territorios pueden permitirle al país proyectarse en el tiempo desde otra perspectiva, económicamente, ambiental, culturalmente integrada y articulada. Entonces, empiezo por los pasivos porque creo que es fundamental reconocer que hasta el momento este proyecto, que no llega a consolidarse en el país, que ya ha iniciado su acumulación de ruinas en parroquias como Tundaimio, en parroquias como San Carlos Pananza, están teniendo estas consecuencias y no podemos pasar por alto esos procesos de desalojo que finalmente terminarán, ya contará William,
afectando fuentes de agua y los sistemas naturales y culturales que hayan existido. Justamente ese tema quería topar con William. Quisiera que expliques a quienes nos están acompañando en este diálogo cuál sería la afectación o beneficio que tiene la minoría tal y como está en este momento. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por proporcionar este gran debate que, digamos, a pesar de que el proyecto minero tiene ya más de 25 años, como lo ha recordado Luis, en los últimos años nunca se ha podido instalar este debate tan importante para la ciudadanía en su conjunto acerca de si queremos o no hacer del Ecuador un país megaminero. Creo que en primer lugar hay que darse cuenta de una característica que tiene el modelo minero actual, digamos, se puede definir como un modelo de gigantismo. De gigantismo que implica instalaciones que abarcan a decenas de miles de hectáreas, que consumen millones de litros de agua diarios, que consumen cientos de toneladas de productos tóxicos a diarios para hacer el tratamiento de minerales, que excava cráteres de varios kilómetros de diámetro, varios cientos de metros de profundidad, que crea desechos líquidos que, por ejemplo, en el caso del proyecto Mirador, que es el proyecto más avanzado hasta la fecha en el Ecuador, un proyecto megaminero de cobre, pues va a generar a la final de su vida el equivalente de 3 veces el volumen del lago San Pablo en términos de desechos líquidos, 5 veces el volumen del Panecillo en términos de desechos sólidos. Estamos frente a un modelo que nunca se ha visto en el Ecuador anteriormente, que no tiene nada que ver con la minería que hemos conocido hasta la fecha, la minería de pequeña escala, la minería artesanal, los pequeños emprendedores nacionales. Estamos frente a un modelo caracterizado por esta palabra que es gigantismo. Y a este gigantismo, en términos de emprendimientos, de instalaciones, de perturbación del medio ambiente, corresponde una gran magnitud en términos de impactos ambientales, sociales, psicosociales, económicos, políticos, en términos de distorsión de todas estas dimensiones en donde se instalan estos proyectos mineros. Ya tenemos, en el caso de Mirador, un conjunto de impactos en estos ámbitos sociales, psicosociales, medioambientales, aunque ni siquiera se ha extraído el primer gramo de cobre. Y cuando vamos a dar paso a la fase de explotación en sí, ya pues podemos esperar, tal como se ha observado en todos los países de América Latina, en todos los países del mundo, incluso países a menudo presentados como ejemplos de manejo de estándares de la minería, como Canadá, pues como en todos los países vamos a observar un conjunto de impactos muy profundos en zonas altamente biodiversas, en zonas con una riqueza cultural muy fuerte, en zonas que son cabeceras de formación de aguas, ya zonas de páramo, ya zonas como la Correa del Cóndor, donde finalmente el río Amazonas toma sus fuentes. Entonces, todo eso nos lleva a una preocupación muy importante acerca de lo que se quiere hacer y lo que se quiere profundizar con un orden de magnitud mayor a lo que se ha hecho antes en cuanto al modelo económico. Extracción de materia prima barata y los desechos, la contaminación ambiental, los impactos sociales, psicosociales y económicos nefastos se van a quedar aquí en el país. Es decir, esta actividad extractivista que han utilizado el término William, gigantismo, ¿el costo-beneficio es suficiente? Es decir, la cantidad de recursos que está obteniendo el país por extraer la minería, ¿es suficiente para después poder recompensar todo el daño que está haciendo? Pongamos el ejemplo de Zaruma. No sé quién de los dos quiera comentar. Yo tengo tal vez una respuesta que va a anteceder a la respuesta más técnica del William. Es la siguiente. Un análisis costo-beneficio es lo mínimo que hubiéramos esperado de un Estado que, como el de Correa, prometía la recuperación de la planificación. ¿No es cierto? Entonces, teniendo además como ministro de Planificación del Desarrollo, del Buen Vivir, imagínate tú, a Fander Falconi, que se graduó precisamente en España haciendo análisis multicriterial, algo que es mucho más profundo que un análisis costo-beneficio, ¿sí?
que simplemente pretende de alguna manera generar sobre las bases de las mismas claves económicas, financieras, un balance de ingresos y egresos, ¿sí? Van der Falconi rehúsa hacer, siendo ministro de Planificación, un ejercicio serio de planificación y ordenamiento territorial del país, que precisamente se base, entre otros instrumentos como ellos, que planteen efectivamente cuánto ingreso, eso equivale al costo, o hay alguna alternativa sobre ese mismo territorio que te permita otro balance. Eso no se ha hecho en el país. Lo que dice William efectivamente es cierto, no ha habido debate. Bueno, un poco... Pero este es un antecedente a la respuesta. Un poco técnica. Ubicarle a la ciudadanía. Para hablar un poco más en terminología castiza, porque muchos no estamos empapados en sí en el tema minero. A lo que me refiero es, nosotros estamos extrayendo a través de la minería recursos naturales finitos. Valga la pena recalcar, en algún momento se terminarán. Tenemos ingresos económicos por esos recursos, pero lo que estamos dejándole al país compensa lo que estamos ganando, entre comillas, económicamente. O sea, ¿qué es lo que le podría esperar si es que no cambia el modo de explotación minera tal y como está concebido en la actualidad en el país? William, no sé si me gustaría que nos expliques. No, con mucho gusto. De hecho, este tema que hubiésemos esperado, tal como lo dice Lucho, que la misma institucionalidad nos produzca al menos un análisis-beneficio, que es lo mínimo en términos de planificación y de justificación de un proyecto tan importante para la economía, para el medio ambiente, para las zonas, ¿no?, tan ricas de la biodiversidad del Ecuador, para los páramos del Ecuador. Pues hubiésemos esperado que la institucionalidad nos proporcione una justificación en base a un análisis como un análisis costo-beneficio. No se ha hecho, no hemos visto tales estudios. Ahora, si nos proponemos hacer estos tipos de estudio, cabría hacer un análisis costo-beneficio completo, es decir, que tome en cuenta los beneficios y los costos generalmente considerados. Por ejemplo, del lado de los beneficios en general se considera las regalías, los impuestos, la panoplia de impuestos que se aplican a empresas transnacionales, por ejemplo, que vienen a intervenir en el país, los beneficios en términos de creaciones de empleo, etc. Pero del lado de los costos, las pérdidas o los gastos que tiene que hacer o que padece, de los cuales padece el Estado ecuatoriano y la ciudadanía en general, tendríamos que considerar un conjunto de cosas que no se suelen considerar. Por ejemplo, las subvenciones a el abastecimiento de energía que se provee a empresas como las empresas mineras. Por ejemplo, las subvenciones en el abastecimiento de agua, porque, como decía anteriormente, es una industria que necesita mucha agua. Por ejemplo, el tema que vamos a tener comunidades que van a padecer enfermedades, patologías nuevas acerca de la contaminación por metales pesados, ¿no?, que, por ejemplo, es muy común alrededor de los emprendimientos minerales. Por ejemplo, el tema de la evasión fiscal, ¿no? Las empresas transnacionales son campeones en evadir el fisco, ¿ya? Entonces, cuando hacemos todos estos cuentos, ¿ya?, lo que podemos concluir es que al menos vamos a llegar a que empate, ¿no?, a que empate. Y eso en el caso de que las empresas más o menos respete sus obligaciones. Ahora, sabemos que empresas transnacionales con un peso económico que a veces es equivalente al mismo PIB del Ecuador, pueden fácilmente torcer la mano de funcionarios. Y hemos visto también por qué mecanismos, ¿ya? Entonces, eso lleva a unas preocupaciones sumamente altas, más aún cuando queremos hacer emprendimientos gigantescos, como he mencionado, para los cuales vamos a construir represas que van a quedarse bloqueando lodos contaminados en zonas altamente sísmicas, en zonas altamente pluviosas, en zonas altamente frágiles en términos de endemismo y de megabiodiversidad. Y para una industria que podrían desbordarse esos lodos tóxicos, que tiene un largo récord, esta industria, teniendo una larga historia de accidentes,
¿no? Los últimos han sucedido, por ejemplo, en Brasil y en el propio Canadá, ¿no? Canadá, que siempre está citado como un ejemplo de manejo de minería. Pues estaríamos haciendo bombas de tiempo en nuestras cordilleras, en las cabeceras de ríos amazónicos, en zonas altamente frágiles. Y entonces todo eso pues tendría que entrar en un análisis costo-beneficio completo, ¿ya? Entonces, muy probablemente si se toma en cuenta este riesgo de los accidentes y lo que va a poder generar en términos de impactos y consecuencias para las generaciones futuras, la minería, la megaminería, ¿ya?, con su gigantismo y sus impactos muy profundos, obviamente va a perder en este análisis costo-beneficio. Va a costar mucho más que nos va a beneficiar. Además de que los beneficios, como sabemos, los que no se evaden hacia otras cuentas extranjeras, los que se quedan en muy pocas manos y de ninguna manera en las manos de las comunidades directamente afectadas. Muy bien. Me gustaría, Luis, que nos digas, ¿cuál es tu opinión sobre cómo se encuentra planteada la pregunta que trata sobre el extractivismo en la consulta popular? ¿Te parece que es suficiente? ¿Te parece que debería estar un poco más completa? ¿Van a presentar algún tipo de recurso frente a la Corte Constitucional acerca de esta pregunta? Perfecto. Es la pregunta 5 y 6, ¿no es cierto? Las preguntas que se refieren al extractivismo. La pregunta con respecto al tema petrolero y la pregunta con respecto al tema minero. Mira tú cómo pretende esta consulta, que por supuesto felicitamos. Hay que estar permanentemente consultando a la población ecuatoriana sobre el gran devenir de su futuro. Estas preguntas topan temas neurálgicos, petróleo y minería, y topan a partir de una perspectiva supuestamente de incorporar una preocupación ambiental, que es precisamente la preocupación sobre los límites que tendría estas actividades. Entonces, lamentablemente, como hemos dicho, con respecto al tema minero, los límites están ya de alguna manera implícitos en el marco legal actual. Si bien hay una pequeña modificación, puesto que elimina la figura de la excepcionalidad en la explotación en áreas protegidas, no sería bajo ningún criterio ni pretexto posible explotar en áreas protegidas. En todo el resto del país sí es posible. Entonces, la ley minera, como digo, estaría planteando que no se puede hacer prospección en áreas protegidas, por ejemplo. Entonces, esta pregunta está repitiendo algo que ya está en el marco normativo y nos hace pensar que efectivamente está recogiendo una preocupación ambiental de la ciudadanía. Con respecto al tema petrolero, si bien es cierto, amplía la zona intangible, algo que causa simpatía en mucha gente, por supuesto que se amplíe la zona intangible, ratifica el mismo modelo de manejo petrolero del campo ITT en sus límites que plantea el propio plan de manejo, y no dice nada con respecto a la expansión de la frontera petrolera hacia el centro-sur amazónico. Entonces, estas dos preguntas que topan temas neurálgicos como petróleo y minería están escondiendo lo que en el fondo hay como una línea de continuidad desde el gobierno de Correa, que es un poco afianzar el modelo económico en un proceso efectivamente de rentismo y de reprimarización de la economía con la economía minera. ¿No es cierto? La economía minera que, si es que vos miras los mapas y miras lo que ha hecho el gobierno de Lenín Moreno, incluso con su ministro Javier Córdoba, porque Javier Córdoba es un ministro que lo ratifica Lenín Moreno, que viene del correísmo y que inició precisamente el que llamamos festín minero, la apertura del catastro minero. Ninguna concesión, ni inscrita, ni en trámite, está intersecando áreas protegidas, ni zonas intangibles, pero está en todas las áreas de páramo. Entonces, Luis, ¿qué le agregarías? ¿Tú le dirías a la ciudadanía, ustedes le dirían a la ciudadanía en recomendación votar a favor o en contra de esta pregunta? Nosotros hemos hecho un acercamiento que lamentablemente en el marco de este diálogo el gobierno no lo ha sabido recoger. Hemos llegado al Palacio de Gobierno y hace un mes y medio entregamos un oficio pidiendo que se nos reciba para explicar por qué era fundamental en la Presidencia de la República, no en la Corte Constitucional, que de alguna manera resuelve temas constitucionales. Nosotros estamos pidiendo que el presidente que tiene la iniciativa considere lo que ha sido la lucha social de hace 10 años, porque se está haciendo el loco.
Está haciéndose el loco, no está entendiendo que lo que ha pedido la ciudadanía desde el 2009, cuando muere Bosco Huizum, 2012, cuando en la marcha por el agua llegan 100.000 personas a Quito, 2014, 2015, todas las movilizaciones, 2016, la toma de Nankín, y para evitar que los chinos se apoderen de la cordillera del Cóndor. Todo eso es un proceso de acumulación, y a ninguna de esas poblaciones esta consulta le afecta, porque todas las concesiones están por fuera de áreas protegidas. Entonces, que en ese marco nosotros estamos invitando a que el gobierno reconsidere la posibilidad de reformularla, y estamos invitando a todos quienes no se sienten satisfechos con esta forma y este ejercicio de consulta, que exijamos esto, una consulta verdadera, un diálogo verdadero. No podemos decir sí o no. Sí, si es que a alguien, por ejemplo, no le gusta hacer bungee jumping y le dice, te pregunto, ¿quieres hacer con cuerda y resorte corto o con cuerda y resorte largo? Pues dices, yo no quiero hacer el salto del bungee jumping. Correcto. Nos parece excelente este ejemplo. Ya la ciudadanía tiene en parte un conocimiento bastante necesario para tomar las decisiones correctas. El pueblo tendrá que ser consultado. Es importante que tengamos conciencia sobre los recursos naturales que poseemos como Ecuador, y también de lo dañino que podría resultar el que no se cuiden aquellos recursos para nuestras futuras generaciones. Siempre pensemos a futuro, no solamente veamos el hoy, esperemos siempre un mañana positivo. Esto ha sido todo, estimados amigos de La Pura Verdad. No se olviden acompañarnos en nuestras próximas ediciones, que se vendrán temas importantes de la coyuntura política nacional de nuestro querido Ecuador. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Pura Verdad, un programa de opinión política que analiza las temáticas de actualidad y de interés social, político y económico del Ecuador, con la conducción de Ana Galarza. La Pura Verdad.